Buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión sobre nuestros temas de teoría de la Constitución. Ahora vamos a abundar un poco más sobre lo que vimos en la entrega anterior en relación con el Poder Constituyente y los órganos constituidos. Recordemos que los órganos constituidos son esferas competenciales que se establecen en la Constitución, se estructuran en las normas constitucionales y básicamente consisten en un órgano al que se asigna una competencia. Esa competencia está establecida en la Constitución, las normas constitucionales y desarrollada posteriormente en las leyes, y además se ejerce con autonomía. Estas características son las que permiten distinguir a un órgano constituido de otro tipo de instituciones que existen en prácticamente todos los sistemas constitucionales y que a veces no están previstas en la Constitución, sino en leyes secundarias. Este es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta y que ha suscitado muchas dudas sobre la forma como se deben caracterizar a los órganos constituidos o poderes públicos en nuestro país y también a los llamados organismos constitucionales autónomos, a los que nos vamos a referir de manera muy particular en esta ocasión. Así entendido, un órgano constituido o poder público, con las características que señalamos en la ocasión anterior, que vamos a repetir solamente, y que son derivado, que no explica por sí mismo su existencia, sino la explica con base en las normas constitucionales, cuya naturaleza es jurídica y que por supuesto está sujeto a límites normativos en su actuación. Entonces, todos estos elementos son propios de un órgano constituido, que además, recordemos, debe estar previsto en la Constitución. Obviamente, de un régimen político a otro, hay muy diferentes órganos constituidos. Nosotros tenemos la costumbre de pensar que los poderes públicos son necesariamente tres, porque estamos muy acostumbrados a la idea de la teoría clásica de la división de poderes. Pero en realidad, si estamos hablando de distribuir las competencias, que es en realidad la esencia de la llamada división de poderes, distribución de competencias, pues en estricto sentido, si las distribuimos en 2 órganos o las distribuimos en 15, es distribución de competencias. No tienen que ser necesariamente 3, aunque estamos siempre pensando en esos términos cuando escuchamos la expresión división de poderes o distribución de competencias. Tenemos muchos casos en los cuales existen o han existido en regímenes anteriores en distintas partes del mundo más de 3 órganos constituidos. Y no vayamos muy lejos. Un ejemplo típico lo podemos extraer de los regímenes parlamentarios en sus distintas variantes, porque no hay un solo régimen parlamentario, existe como género en las estructuras de gobierno, en los regímenes de gobierno, pero hay muchas variantes del régimen parlamentario, como las hay también, por supuesto, del régimen presidencial. A estos temas, parlamentarismo y presidencialismo, dedicaremos emisiones posteriores. Por el momento, simplemente pensemos en lo siguiente. Por ejemplo, en un régimen parlamentario, vamos a poner lo más cercano a lo que se conoce en México, España, tenemos a la corona, obviamente encabezada por el rey, que es el jefe del Estado. Tenemos al gobierno, encabezado por el presidente del gobierno español. Tenemos a las Cortes Generales, que son el equivalente a nuestros diputados y nuestros senadores. Tenemos un Tribunal Superior de Justicia, es decir, en el ámbito de la legalidad, un Tribunal Supremo de Justicia, y por otro lado, el muy importante y conocido Tribunal Constitucional Español, en otra jurisdicción dedicada al ejercicio de otra competencia. Entonces, si nos damos cuenta, corona, gobierno, parlamento, Tribunal Superior
en el ámbito de la legalidad, Tribunal Constitucional en el ámbito del control de la constitucionalidad. Estamos hablando nada más, en ese ejemplo, de 5 órganos constituidos. Entonces, ya no es la idea que nosotros conocemos en México y en general en América Latina, sumamente limitada a los 3 poderes tradicionales o clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial. No es así. Y podemos poner muchos otros ejemplos. Vamos a suponer Italia. En Italia tenemos al presidente de la República, que es el jefe de Estado, tenemos al Parlamento, en ese caso integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con la diferencia, que solo la enuncio, de que en España el Parlamento propiamente dicho, como órgano de control del gobierno, se limita a la Cámara de Diputados, que allá es el Congreso de los Diputados. En cambio, en Italia, por ejemplo, el Parlamento está depositado en ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores. Pero en todo caso, tenemos al presidente de la República, tenemos al Parlamento, tenemos al gobierno italiano, que es el Consejo de Ministros, encabezado por un presidente del Consejo de Ministros. Igualmente tenemos a un Tribunal Supremo de Legalidad y tenemos a la Corte Constitucional Italiana. Otra vez, 5 órganos constituidos. Entonces, de entrada, quitémonos de la mente esa idea de que tienen que ser 3 órganos: ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es el diseño clásico típico de un régimen presidencial, que por supuesto también tiene algunas variantes, pero que en el caso de México prácticamente corresponde al esquema tradicional copiado de los Estados Unidos de América. Entonces, los órganos constituidos ya tenemos claro qué cosas son, cuál es su naturaleza, esencialmente jurídica, y eso nos permite reiterar que el ejercicio de su competencia corresponde a de cualquier institución pública. Todas las instituciones, todas las entidades previstas dentro de un sistema constitucional, dentro de un sistema jurídico, deben tener su competencia asignada en la Constitución o en las leyes. La diferencia, por ejemplo, entre organismos como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, es que no están previstos en la Constitución. Entonces, no podemos considerarlos como entidades, como instituciones constitucionales. Pero fuera de eso, tienen una competencia asignada, la ejercen conforme al marco normativo y la ejercen con autonomía. Recordemos que la autonomía es un concepto y un diseño estructural estrictamente jurídico. O sea, la autonomía solamente existe cuando las normas se le asignan a una institución, a un ente, a una entidad, por ejemplo las entidades federativas, a un órgano constituido. Entonces, toda institución pública, todo órgano, todo organismo tiene una competencia, la cual necesariamente está prevista, sea en la Constitución o en las leyes, pero no toda institución pública que tiene una competencia asignada la ejerce con autonomía. En la emisión pasada dimos algunos ejemplos y dijimos que, por increíble que pueda parecer, la poderosa Secretaría de Gobernación y la no menos importante Secretaría de Hacienda tienen desde luego asignada una competencia en las leyes, pero no la ejercen con autonomía. Entonces, bajo este esquema, ahora es importante hablar de los llamados organismos constitucionales autónomos en nuestro país. Sobre este aspecto de nuestro sistema constitucional hay, como en muchos otros, una gran cantidad de dudas entre los estudiosos del tema y entre los especialistas, que han tratado de caracterizar a los organismos constitucionales autónomos pensando que son algo diferente a los poderes públicos, a los órganos constituidos, llamémosle tradicionales, como si su naturaleza fuera distinta, como si se tratara de organismos que no pueden parecerse o asimilarse a los órganos constituidos. Y uno de los errores de los que se parte, que lo comentamos también en la emisión anterior, es que precisamente a los órganos constituidos, equivocadamente, los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, sean federales o sean locales, se les considera órganos soberanos. Ya explicamos que eso es un gravísimo error.
La soberanía no es la suma de las competencias, la soberanía no está distribuida entre los órganos constituidos o poderes públicos, a pesar de que nuestra Constitución diga que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes internos. Ya explicamos que lo único que se está diciendo es que habrá una esfera de competencias a nivel federal entre distintos órganos distribuida de conformidad con las normas constitucionales, habrá una esfera de competencias en el ámbito local de las entidades federativas, pero en todo caso siempre se tratará de órganos que ejercerán sus atribuciones, sus facultades de manera limitada y de conformidad con lo que establezcan las normas constitucionales y legales. Eso no puede ser soberanía, porque la soberanía está por encima del orden jurídico, es anterior al orden jurídico y no radica en los poderes públicos, radica en quien tiene la fuerza real para ejercerla, el poder constituyente, por ejemplo, o bien, si se quiere, en el pueblo retóricamente dicho, porque eso es lo que se señala desde el siglo XX en los sistemas constitucionales, cuyo Estado es el que se define como Estado democrático social de derecho. Pero ya sabemos, lo explicamos en otra ocasión, que la soberanía es algo concreto y el pueblo es una abstracción. Entonces la soberanía radica donde están los factores reales de poder capaces de tomar las decisiones políticas fundamentales, donde radica el poder real en un momento determinado y en una sociedad definida. En todo caso, lo que interesa subrayar en este momento es que los órganos constituidos no son órganos de soberanía. No pueden serlo por la sencilla razón de que tienen una competencia la cual está limitada por las normas, delimitada en cuanto a los procedimientos para su ejercicio. Y eso no tiene ningún sentido cuando se habla de soberanía. La soberanía no tiene límites. Entonces, esos órganos constituidos son autónomos, no soberanos. Y esto nos permite entender qué cosas son los organismos constitucionales autónomos. Recordemos que en nuestro país existe la creencia de que la autonomía implica separación, no pertenencia a una estructura, en este caso a un órgano constituido, a un poder público. Pero eso también es un error, insisto, ya lo hemos comentado. Pemex, el IMSS, el ISSSTE, la UNAM, tienen una competencia que ejercen con autonomía, a pesar de que forman parte del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, no es ese el aspecto que distingue a la autonomía. Recordemos que autonomía es no injerencia, no intervención en el ejercicio de una competencia. No vayamos más lejos, el Tribunal Electoral Federal, que oficialmente se llama en nuestro país Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, o sea, forma parte del Poder Judicial Federal. Entonces alguien diría, cuando no formaba parte del Poder Judicial Federal, era un órgano, una institución, una instancia jurisdiccional autónoma. Ahora que lo es, que nuevamente forma parte del Poder Judicial Federal, ya no es autónomo. Por supuesto que antes y después, y ahora, es autónomo ese Tribunal Electoral Federal, la sala superior, sus salas regionales. ¿Y cómo sabemos que es autónomo? Pues porque ejerce una competencia sin injerencia, sin intervención de ningún otro órgano. Solamente para aclarar, a reserva de que lo veamos con posterioridad, alguien puede suponer que entonces cuando los tribunales, vamos a suponer los tribunales federales, anulan alguna determinación del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, en ejercicio de su competencia, entonces están invadiendo su autonomía o están demostrando que no existe esa autonomía. No. Recordemos que precisamente desde un punto de vista genérico, la competencia de los tribunales es vigilar, garantizar la legalidad y la constitucionalidad de los actos de todos los poderes, incluido el propio Poder Judicial. Entonces, cuando se anula una determinación concreta, un acto administrativo, un acto de gobierno, o abstracta, genérica, como puede ser una ley, un reglamento, no se está invadiendo la competencia de los otros órganos constituidos. Simple y sencillamente se está ejerciendo la competencia de los tribunales, en el caso concreto, y se está anulando, o en su caso convalidando, la determinación de los órganos de gobierno o legislativos. Pero regresemos al asunto central, que es el de los órganos constituidos autónomos u organismos constitucionales autónomos, como se les conoce en nuestro país.
Sin abundar demasiado sobre el origen de estos organismos, recordemos que en nuestro país durante muchísimo tiempo no existieron estos organismos. No existía el INE, antes IFE, no existía la Comisión de Derechos Humanos, no existía el Banco de México como un organismo autónomo, no existía el INEGI. ¿Qué son entonces estos organismos? Es muy curioso observar cómo cuando ciertos especialistas quieren caracterizarlos, no hacen otra cosa más que describir a los propios órganos constituidos o poderes públicos. Y el pretexto tal vez sea decir, bueno, es que esos son órganos de soberanía. No, ya dijimos que eso no tiene ningún sentido. Y es que la descripción que comúnmente se hace es más o menos así. Se dice, debe tratarse de instituciones previstas en la Constitución, para que hablemos de un organismo constitucional autónomo. Además, con una competencia constitucionalmente establecida, con independencia de que se desarrollen las leyes, que actúen con autonomía y que se encarguen de algún ámbito de atribuciones que tenga que ver con el interés público. Bueno, pues todo eso, si nos damos cuenta, es lo que hacen los órganos constituidos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Es que en realidad no hay ninguna diferencia. Obviamente la diferencia es la de su competencia, como es lógico, como existe una diferencia entre el gobierno y el legislativo, entre el legislativo y los tribunales. Entonces, obviamente la diferencia es distinta, pero me refiero a su naturaleza. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar a esos llamados organismos constitucionales autónomos? En realidad, desde mi punto de vista, se trata de órganos constituidos auxiliares. Auxiliares, esa es su diferencia con los órganos constituidos tradicionales o poderes públicos. Son órganos constituidos auxiliares. ¿Por qué auxiliares? Pues porque las funciones principales del Estado son las que ejercen precisamente los órganos constituidos o poderes públicos comúnmente definidos así como los poderes del Estado, como los conocemos todos, los órganos constituidos tradicionales. Lo que ocurre es que se llega a la conclusión, en muchos casos acertada, de que hay ciertas atribuciones, ciertos ámbitos de acción en los cuales esos órganos constituidos no tienen la especialización, no tienen la imparcialidad, no tienen la capacidad o la eficiencia para ejercer esas facultades, esas atribuciones y atender esos espacios competenciales de interés público. Y entonces se piensa en crear, insisto, en la mayoría de los casos acertadamente, organismos previstos en la Constitución dedicados a algunas de esas atribuciones, facultades, que ejercerán, de acuerdo a la competencia que tienen asignada, de manera especializada. La mejor forma de entenderlo es la siguiente. Vamos a suponer hipotéticamente que por razones presupuestales desaparecieran la mayoría de los llamados organismos constitucionales en nuestro país, o todos inclusive. Entonces ya no habría un organismo que se encargaría específicamente de la administración y la gestión de las elecciones en nuestro país, como el INE. No habría un organismo regulador y vigilante de uno de los derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución a favor de los gobernados, que es la transparencia, la protección de la información, de los datos personales, etc. No existiría un organismo técnico dedicado a todo el ejercicio de las atribuciones y competencias que tiene asignados, por ejemplo, el INEGI en materia de estadística, de investigación, etc. No tendríamos nada de eso, pero no existiría la Comisión de los Derechos Humanos, por ejemplo, dedicada a vigilar que se respeten, que se garantice su ejercicio, etc. Pero la pregunta es, ¿podría funcionar el Estado sin esos organismos? Pues sí podría funcionar, seguramente defectuosamente, seguramente con mucha ineficiencia en esos ámbitos, pero el caso concreto es que durante muchísimas décadas no los tuvimos. Y sin embargo, de alguna manera, en forma, si ustedes quieren, incompleta, ineficaz, se atendían esos ámbitos. Las elecciones estaban en manos parcialmente del gobierno y parcialmente del poder legislativo, por ejemplo. Y muchas décadas así se llevaron a cabo.
que desde luego no era lo mejor, que se encontraron muchas deficiencias y que por eso se crearon no solamente instituciones electorales como el IFE, ahora INE, sino los tribunales electorales también. Obviamente, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, de ninguna manera estoy sugiriendo que desaparezcan o que sean inútiles o que sean, digamos, prescindibles. No, no, no. Simplemente estoy poniendo un ejemplo para que se entienda cuál es su naturaleza. En cambio, lo que no podría ocurrir exactamente es lo contrario. No podríamos decir, nos quedamos nada más con los organismos constitucionales autónomos y desaparecemos a los órganos tradicionales. Desaparecemos al gobierno, al legislativo y a los tribunales. Porque ni siquiera a su máximo nivel de eficiencia y en su momento más álgido de capacidad y de ejercicio, todos los organismos constitucionales autónomos, ni siquiera todos, serían capaces de asumir la competencia de los órganos constituidos tradicionales. No podrían hacerlo, no estarían en condiciones de hacerlo. Entonces, por eso se les llama auxiliares. Y desde luego, nuestro país tiene una gran cantidad, como sabemos, de organismos constitucionales autónomos, todos ellos muy importantes. Hay muchos otros países en el continente americano, en Europa, que también los tienen, quizás no en una cantidad tan grande, pero que tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, en Francia existe el Consejo Económico y Social, que también existe en Italia, y son, como su nombre lo sugiere, organismos previstos en la Constitución que se dedican a asesorar, a complementar el diseño de las políticas públicas, a coadyuvar con el gobierno para el ejercicio adecuado de sus competencias en esos ámbitos. Y son precisamente organismos auxiliares. Inclusive en Italia se les llama textualmente así, órganos u organismos constitucionales o constituidos auxiliares. Entonces, en nuestro país, obviamente, pues no es cuestión de suponer que sería mejor que el gobierno siguiera organizando y vigilando las elecciones, o que el Banco de México desapareciera y entonces el gobierno reasumiera sus atribuciones en materia de política monetaria. Por supuesto que no, pero lo que sí debe quedar muy claro es que lo que hacen esos organismos, por su especialización y por la competencia que tienen asignada sobre determinados ámbitos muy concretos, es ayudar, auxiliar a los órganos constituidos principales para el ejercicio de las competencias en las cuales estos no son precisamente muy eficaces o están muy especializados o altamente especializados. En un extremo meramente hipotético, tal vez podríamos prescindir de algunos de esos organismos, o tuviéramos que prescindir de todos, pero no podríamos prescindir de los órganos constituidos principales, lo cual demuestra por qué unos son principales y por qué los otros son auxiliares. Pero en rigor, su naturaleza es la misma. Si nos damos cuenta, son instituciones, organismos, órganos, constituidos porque están formados e integrados en la Constitución, que ejercen una competencia asignada en la propia Constitución y desarrollada en las leyes, y que ejercen con autonomía, es decir, sin intervención, sin injerencia de otro órgano, otra institución u otra instancia competencial. Esos son los organismos constitucionales autónomos, o sea, una especie de adición o desdoblamiento de los órganos constituidos principales, de los poderes públicos tradicionales, que sirven para complementar el ejercicio de competencias y atribuciones de interés público, en las cuales no se considera, porque así lo demuestra además la práctica, que los órganos constituidos principales sean sumamente eficaces o tengan inclusive la disponibilidad para poder atenderles. Entonces, creamos esos organismos constitucionales autónomos y se dedican a ejercer esa competencia. Muchas gracias, dejamos aquí esta emisión y nos veremos en el siguiente tema.